todos, bienvenidos a este 10º capítulo del ABC Dilian. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 desde el punto de vista médico, pero más que una exposición de conceptos que a veces pueden resultar confusos, lo que quise hacer hoy fue recopilar algunas preguntas que ustedes tienen sobre el coronavirus, preguntas que todos se hacen y que a veces no todo el mundo puede responder. Hay una enfermedad rondando que también es muy peligrosa y es la desinformación. Y como médica quise poner a disposición este espacio para charlar un poco con ustedes y que juntos entendamos un poco mejor este virus, porque el conocimiento es uno de los medios más importantes de prevención. Hoy están con nosotros dos autoridades en el tema. El científico Sócrates Herrera, médico inmunólogo, que me acompaña en la coordinación del Comité de Expertos en Salud, y el doctor Ernesto Martínez Buitrago, médico internista, infectólogo del Hospital Universitario del Valle y docente de la Universidad del Valle. Muy buenas tardes, doctor Sócrates, doctor Martínez. Un saludo muy especial, muy contenta de que nos acompañen para poder aclarar todas estas dudas. Buenas tardes, doctora Dilian. Un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. A ABC Dilian y obviamente estar con sus televidentes, sus seguidores. Bueno, vamos a comenzar con Sócrates. Van a hacer algunas preguntas. Y eso no es para... De pronto les parecerá muy sencillas, pero para la gente es muy importante que se les aclare. A ver, Sócrates, ¿qué es un coronavirus? ¿Cuántos tipos de coronavirus existen? Y quisiera corto, pero que la gente lo entienda. Hay un grupo importante de virus que no es nuevo, es muy antiguo, que tiene presencia muy importante en animales y yo creo que todos nuestros televidentes han visto que uno de los animales en los cuales se presenta con frecuencia son los murciélagos. Ahí está muy bien repartido, pero además está dentro del reino animal en muchas otras especies, en las aves, en animales africanos, etcétera, y en el humano, porque han pasado de especies animales a los humanos. Esos virus son parte de una familia que se llama coronavirus y generan algunas infecciones muy leves, otras infecciones un poco más severas, y ahora el coronavirus que aparece en el 2019 es un coronavirus bastante severo con una mortalidad bastante alta. Pero son especies de virus que han estado circulando en la naturaleza por muchísimos años. Preguntas por lo menos que hacen la gente. Algunos dicen que el clima incide en el comportamiento del virus, que en clima caliente es más débil. ¿Eso es verdad? No, lo que pasa es que obviamente uno piensa con mucha frecuencia con el deseo. Esta pandemia se originó en tiempo de invierno en China y una de las expectativas, el deseo de la gente era que estuviera asociado con el periodo de invierno. Pero ya ven ustedes que ha venido entrando, diseminándose por todo el trópico y por todo el mundo en tiempo de un verano. Hay sitios como el Mediano Oriente con temperaturas altísimas en donde el virus sigue circulando de igual manera. La temperatura del cuerpo de nosotros es 37 grados centígrados, que sería en términos de clima un clima bastante alto. La temperatura a cual puede llegar con fiebre pueden ser 40 grados y el virus se mantiene ahí muy bien, de modo que no parece tener ninguna asociación con cambios de temperatura. Usted también nos podría decir por qué este virus es tan lesivo y mata a tantas personas. No le puedo decir por qué es tan lesivo. Sabemos que es muy virulento y que en un número importante de gente produce la muerte, pero también podemos decir que hay una proporción muy alta de la población que transcurre la infección sin peligro, sin enfermedad severa y sin riesgo de muerte. Pero cuando se conjugan la virulencia del virus, su capacidad de multiplicación en el organismo, con factores como la edad, algunas patologías como la diabetes, por ejemplo, la hipertensión, los problemas cardíacos y otros, el cáncer y otros problemas clínicos, pues entonces alcanza una alta mortalidad.
¿A qué se debe o a qué se asocia la mortalidad? Seguramente lo vamos a discutir un poco más adelante, pero está altamente asociada primero con la capacidad de multiplicación del virus y la posibilidad que tiene de una primera fase de ingreso a través de las vías respiratorias a su llegada a diferentes órganos. En ese proceso se desencadena una respuesta inmune muy fuerte del organismo, en particular unas moléculas que produce el cuerpo, que se llaman citoquinas. Se desarrolla algo que se llama una tormenta de esas citoquinas, que en principio son moléculas hechas para defender al individuo, pero que cuando se producen en exceso, como casi todos los excesos, son viciosos y contribuyen a generar una muy masiva inflamación y la muerte. Seguramente vamos a poder ahondar en ese tema más adelante. Estoy seguro que la gente tiene más preguntas a ese respecto. Bueno, doctor Martínez, aunque lo hayamos dicho muchas veces, vuelven y preguntan que si uno tiene el virus, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Por qué unos van a la clínica, otros no? ¿Y por qué hay personas asintomáticas si es el mismo virus? Bueno, es un virus que nos ha enseñado mucho de cómo se comportan los virus después de tantos años de convivir con virus e infecciones virales. Y es que, en efecto, hay una proporción de personas que adquieren el virus sin tener ningún síntoma, y estos van a ser los asintomáticos. Hoy el cálculo más aproximado, aunque se habla de 80%, es una cifra que es muy popular en todos los medios, en la gente. Los estimados más aproximados hablan de que entre el 40 y el 50%, o sea, una de cada dos personas que adquiere el virus puede cursar con la infección sin ningún síntoma y sin darse cuenta. De la otra mitad del otro que sí va a tener síntomas, lo más común es que comience a tener malestar general, dolor de cabeza, fatiga, comience a tener fiebre y eventualmente aparece la tos. Estos son los síntomas más clásicos que hay, dependiendo de si es un curso leve. Y sí, 4 de cada 5 personas que tienen con síntomas el virus van a cursar con una enfermedad leve que se puede manejar en casa, que se va a parecer a muchas otras gripas y que no va a tener complicaciones, más en aquellas personas, como lo mencionó el doctor Herrera, de que no tienen ninguna de estas condiciones que las ponen más susceptibles, más vulnerables, más a riesgo de enfermedades severas, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad. La obesidad es algo que hemos visto como un factor muy frecuente, sobre todo en personas de menor edad, o sea, que ya no son ancianos, que ya no son mayores de 60, pero que por alguna razón sí terminan teniendo enfermedades severas. Así que podremos ver personas de menor edad, menores de 60, menores de 70, pero cuando se conjugan estos factores de riesgo, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad hepática severa, ahí es donde va a usar con enfermedad severa. Así que pues es un espectro donde va desde la persona que no siente nada hasta la persona que con más frecuencia va a tener un curso muy leve, y de ahí en adelante una probabilidad de que 1 de cada 20 personas que tiene síntomas con la infección puede requerir atención en cuidados intensivos. Y finalmente, hoy lo que hemos visto alrededor del mundo es que 1 de cada 30 personas estará falleciendo por el virus. Doctor Martínez, hay una pregunta que siempre hacen, y es que la persona que es asintomática, ¿cómo hace para saber? ¿Qué prueba o qué tiene que hacer para que preventivamente sepa que está infectado y que no puede salir porque va a contagiar a las demás personas? ¿Qué cosas hay para poder yo saber si no tengo síntomas? La pregunta es muy importante, sin duda. Yo creo que es importante quién debe saber que es asintomático. Es la primera pregunta que se debe hacer. Y es quién ha estado en contacto con alguna persona que ya se le haya diagnosticado el COVID-19. Y de hecho, esta es la reglamentación que todavía existe, y es la pauta correcta de hacer la contención de un foco, de un conglomerado, de evitar que se continúe expandiendo el virus. Si alguien en la familia o en el grupo de trabajo sale con COVID-19 y hasta se ha tenido un contacto estrecho, esas personas alrededor que han estado en contacto estrecho deben hacerse la prueba, en este caso la prueba molecular, la PCR, al cabo de probablemente una semana, 7 días de que haya tenido esos contactos, para saber si quedó infectado
y hay que saber que esperar los síntomas, a ver si agarré la infección no es lo correcto, porque se conoce ya desde hace varios meses que hay tanto el estado o la situación donde la persona puede cursar sin síntomas todo el proceso de la infección, tiene el virus y no tiene ninguna molestia, pero también y de una forma más frecuente están aquellos que adquieren la infección, tienen el virus, no hacen síntomas, pero lo pueden hacer 2 o 3 días después. Y esos 2 o 3 días en que todavía no tiene síntomas, él es transmisible, él puede todavía infectar y contagiar a otras personas y siempre no está preocupado es en el grupo familiar que está muy cercano a uno. Así que esos contactos estrechos, bien sea en la casa, en el trabajo, son los que motivan ir a buscar si yo soy un portador del virus, aún siendo asintomático. Pero también surge la pregunta de, ¿seré que he tenido el virus? ¿Será que me he infectado y no me he dado cuenta? Yo quisiera saber. Bueno, para eso están las pruebas serológicas, las pruebas sanguíneas, que se llaman pruebas rápidas, que determinan anticuerpos que el organismo desarrolla frente al virus, específicamente la IgM, que es un anticuerpo de primera respuesta contra la infección, y después la IgG, es un anticuerpo que tiende a indicar de que la infección ya el cuerpo ha respondido con un control inmunológico fuerte y adecuado. Y estas pruebas se consiguen en las instituciones ya hay varias que están avaladas por el INVIMA, pues están recomendadas algunas por el Ministerio de Salud, por el Instituto Nacional de Salud, y ese es el punto más importante, saber cuáles de esas pruebas son las correctas. Y lo que yo les invito a las personas es que cuando vayan a los laboratorios comerciales que las están ofreciendo o a los diferentes modos en que se proveen por redes, siempre pregunten el certificado INVIMA o la confirmación de que está recomendada por el Instituto Nacional, porque si no, se corre el riesgo de que muchas de estas pruebas no tengan una buena confiabilidad y los resultados sean tanto erróneamente positivos como erróneamente negativos. Pero si es una prueba confiable, lo que le va a decir a la persona solamente es si ha estado expuesta al virus. No le dice si lo tiene activo en ese momento, no le va a decir si ya se le quitó por completo, si lo curó, y tampoco le puede decir con total seguridad si ya está inmune contra el virus y que no lo va a desarrollar nuevamente en el futuro, porque se ha visto de que a pesar de que emergen estos anticuerpos, la IgM y la IgG, sobre todo la IgG, existe el riesgo y la probabilidad de que se vuelva a infectar en el transcurso de las próximas semanas, posiblemente no en las primeras semanas y de una manera inmediata, sino después de algunos meses. Así que esto es lo que hay que tener en cuenta, no son pruebas perfectas y hay que saber muy bien para qué las estudian. Sócrates, ¿usted quería hablar algo al respecto? Sí, yo pienso que para los oyentes debe ser, nuestros televidentes debe ser claro que si bien las pruebas serológicas que está diciendo el doctor Martínez son rápidas, son más económicas, son sencillas, su interpretación no es exactamente fácil. Hay que, como enfatizó el doctor Martínez al final, hay que saber en qué contexto se está usando una prueba rápida y cómo interpretarla y cómo hacerle seguimiento y cómo utilizarla. De modo que yo no recomendaría a nadie por ningún motivo, a pesar de que efectivamente están en el mercado muy fácilmente accesibles, que nadie las utilice sin tener el consejo y la interpretación de las mismas por parte de un médico, un experto en el tema. Si no, uno puede estarse confiando de que ya tuvo contacto con el virus, de que ya está inmune. Hay un poco de conceptos equivocados alrededor de eso y yo quiero enfatizar en ese cuidado de las personas con el acceso a las pruebas diagnósticas y a su interpretación. Yo he venido diciendo que para eso existen protocolos, que los protocolos ya están para tomar las pruebas, que no es cuando uno quiera hacérselas o como quiera hacérselas, sino que hay unos protocolos y que hay que seguirlos para poder lograr que ese resultado sí sea bien interpretado por alguien que sabe y así de esa manera poder realmente decir si está infectado o no. Sócrates, quería preguntarle algo que también me están preguntando. Dicen, ¿el virus está en los alimentos? ¿Me puedo contagiar por comer algo que tiene el virus? Los virus están un poco diseminados en el entorno de las personas infectadas y obviamente uno no sabría en qué tanta diversidad de elementos y objetos con los cuales estamos en contacto, respiramos e ingerimos esté el virus.
Se han hecho estudios en los cuales se demuestra que el virus tiene una duración en mesas, en superficies de acero inoxidable, en plástico, en ropa, en madera, en muchos sitios. Y hay un estudio reciente hecho hace unas semanas por unos investigadores japoneses, en los cuales no hacían el seguimiento del virus propiamente dicha, pero determinaban qué tanto una sustancia fluorescente podía diseminarse, por ejemplo, cuando se invitan personas a comer a la casa o cuando uno hace un buffet. Entonces, era sorprendente la capacidad de diseminación que tienen el movimiento de las manos nuestras alrededor de platos, de cubiertos, de manteles, de la ropa nuestra, de la corbata, de la piel, de la cara. Obviamente el experimento no es fácil de hacer con un virus letal, pero se ha hecho con sustancias que le permiten a uno como hacer la trazabilidad, seguir por dónde se va diseminando digamos que uno, viendo el video de ese estudio hecho por los japoneses, le da vergüenza ajena y vergüenza propia de imaginarse la cantidad de diseminación que nosotros hacemos cuando estamos comiendo. Entonces yo creo que lo que hay que tener es mucho cuidado. Ahora depende de qué llamemos comida. Si yo estoy tomándome un plato de sopa que acaba de salir de la estufa hirviendo, eso es distinto a pensar que me estoy comiendo una fruta, sin pelar y de pronto sin lavar. Entonces, una vez que cualquiera de los elementos contaminados llegue a la piel de nosotros o llegue a las mucosas nuestras, como la cavidad oral, como el sistema respiratorio, la nariz, etcétera, entonces el riesgo existe de estarse contaminando. De modo que es mejor tener la precaución con los alimentos, excepto que uno, diga, bueno, estoy comiendo a comidas calientes en donde la temperatura seguramente ha eliminado el virus. Pero por lo demás yo tendría mucha precaución. Bueno, doctor Martínez, hay una pregunta que siempre se hace y que se dice que los niños son menos propensos a complicaciones por el virus, pero que tienen mayor posibilidad de contagiar a otras personas. ¿Qué verdad hay en esto? Bueno, es una materia de enorme estudio actualmente. Pasamos de las primeras observaciones de los chinos al inicio de la pandemia, en donde prácticamente ningún niño estaba infectado, a conocer un poco más cuál es esta situación. Yo puedo decir que eso se puede resumir en los siguientes puntos. Uno, es cierto, aparentemente, con el nivel de conocimiento que tenemos hoy, de que los niños se pueden infectar y de hecho se infectan, pero con menos frecuencia que los adultos. Más o menos por cada niño que se infecta va a haber entre 5 y 10 adultos que lo hacen dentro del mismo entorno hogar. Segundo, una vez que está infectado, de nuevo con una menor probabilidad, la probabilidad de que su enfermedad sea más seria, se progrese y requiera hospitalización o soporte en una unidad de cuidados intensivos también es mucho menor. Los niños pueden infectarse menos frecuentemente, pueden enfermarse, pero la mayoría de ellos, 9 de cada 10 van a tener una infección muy leve que van a cursar sin mayor problema. Y tercero es el niño que está infectado, bien sea sintomático o asintomático, porque también hemos visto que los niños pueden quedar asintomáticos, también aparentemente en una menor probabilidad que los adultos. También todo indica de que su capacidad de transmisión es diferente a lo que la gente cree, es menor de lo que hacen los adultos, la capacidad de infectar a otras personas es menor. Y esto es lo que ha dado pie a que en muchos países del mundo, y probablemente también en Colombia, se tenga cierta tranquilidad en el aspecto de retomar actividades en los colegios con los niños, con estas 3 variables, en el sentido de que son más resistentes a la infección, si se infectan van a tener un compromiso muy leve, pocos problemas de salud. Tercero, van a probablemente diseminarlo menos. Todo esto está en un proceso de aprendizaje. Todos los días aprendemos además de este virus. Esto es lo que tenemos en este momento como con esta situación. Eso refuerza mucho la teoría de que los niños más pequeños podrían ir al colegio presencial
y los que ya están un poquito más grandes estuvieran en virtualidad. Esa es una de las tesis que se han venido generando precisamente para poder decir si los niños van al colegio o no. Sí, es completamente. Bueno, otra pregunta, doctor Martínez. ¿Hay personas inmunes al virus? Bueno, sí. Como todo nuestro sistema inmune es una maquinaria muy especial y no todos se infectan. Desde el principio sabemos que hay gente que ha estado muy expuesta al virus no termina siendo infectada, y mientras que otras con menos grados de exposición terminan infectadas. Así que estos son los factores de la inmunidad natural, de la inmunidad propia que tiene el individuo, que lo protegen y que por el momento no sabemos muy bien cuáles puedan ser estas razones. En otras áreas del mundo, la exposición a virus como SARS, el SARS-CoV-1, el 2002, 2003, el MERS-CoV, el virus del Oriente Medio del 2012-2013, parece ser que hubiera proveído alguna inmunidad parcial, pero no se conoce. Ojalá supiéramos cuáles son esos factores y condiciones con los cuales uno pueda estar más tranquilo de que no va a quedar infectado. Pero no todos nos infectamos, no todos los que infectamos nos vamos a morir. De hecho, ya sabemos que los que tienen mayor riesgo de muerte son aquellos que tienen estas condiciones que mencionó el doctor Herrera, y al mismo tiempo de avanzada. Sócrates, vamos a hablar de vacuna. ¿Y es verdad que ya hay una vacuna o hay vacunas que ya están en fase 3 para poder producirla? ¿Y cuánto tiempo cree que tardará en llegar a Colombia? Bueno, esa es una pregunta extraordinariamente difícil, porque de nuevo todos quisiéramos poder tener una vacuna y podernos vacunar y seguir una vida normal como la que traíamos antes de iniciar la pandemia. En este momento hay registros diferentes, pero puede haber como unas 130 vacunas que están en proceso de investigación registradas por la Organización Mundial de la Salud, pero otros cálculos estiman que puede haber 150, 190 vacunas en todo el planeta siendo evaluadas. De modo que hay una diversidad enorme de posibilidades de que se desarrolle una vacuna y que de esas, digamos, 130 que tiene registradas la Organización Mundial de la Salud aparezca algo. Una vacuna es un producto farmacéutico y los productos farmacéuticos tipo vacuna o tipo medicamento normalmente toman entre 20 y 30 años en desarrollarse. En desarrollarse quiere decir desde el momento en que yo concibo la posibilidad de identificar una molécula que termina siendo la vacuna hasta el momento en que la puedo estar aplicando de una manera masiva. Aquí estamos ante una situación especial en la cual nosotros quisiéramos tener la vacuna ya, en meses. Entenderemos todos que es muy difícil transformar 20 o 30 años de investigación y de desarrollo tecnológico en una empresa farmacéutica a 12 meses o a 6 meses. Las vacunas tienen que estar basadas en el entendimiento de la respuesta inmune de los pacientes, de las personas, idealmente. También uno puede hacer vacunas de manera empírica. La mayor parte de las vacunas que existen hasta ahora han sido desarrolladas de una manera un poco empírica. Yo tomo un microorganismo, un virus, por ejemplo, como el de polio o cualquier otro, y entonces lo atenúo por métodos químicos o físicos en el laboratorio. Como ya no se puede multiplicar porque está atenuado, él entra al organismo, induce una respuesta inmune y luego cuando yo estoy expuesto a la infección, entonces esa respuesta inmune me protege. Idealmente, y ante una situación como esta, uno esperaría que estuviéramos tratando de entender cómo es la respuesta inmune para poder desarrollar la vacuna. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy contando? Que lo que se está haciendo ahora como vacunas lo estamos haciendo sin tener un adecuado conocimiento de la respuesta inmune. Hemos dicho aquí en preguntas anteriores que hay unos individuos que son asintomáticos, que tienen la infección y no se les manifiesta. Hay otros que ni siquiera desarrollan la infección. Hay otros que se infectan y se pueden tratar en la casa. Otros que tienen que ir al hospital, y de los que hay en el hospital hay unos que quedan en salas generales y otros que van a unidad de cuidado intensivo.
de las cuales unos se recuperan y otros mueren. Entonces, entender y desarrollar una vacuna con esa diversidad de posibilidades desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista inmunológico es bastante difícil y me extiendo en esta... Pero más o menos, ¿cuánto cree usted? Porque ahí, pues, lógicamente usted tiene toda la experiencia en el tema, pero ¿cuánto cree que se puede demorar? Porque algunos dicen que en enero, otros dicen que el otro año en 19 meses, más o menos, ¿cuándo podemos de pronto tenerlo? O sea, porque hay, lo que yo he podido leer es que hay unas que se están desarrollando ya y que van muy adelantadas, como una que se está haciendo en Oxford. Entonces, es como eso lo que queremos. Usted más o menos nos dé ideas al respecto. Yo me he extendido en la respuesta porque quiero que nuestros televidentes, nuestros seguidores entiendan que es un proceso extraordinariamente difícil. Todos quisiéramos saber cuándo va a estar disponible, pero yo tengo que llamar la atención sobre aspectos críticos del desarrollo de la vacuna. Efectivamente, la vacuna de Oxford es una vacuna que viene muy adelantada, está en fase 3, que quiere decir un análisis de una población relativamente grande, y la posibilidad para ellos ir tan rápido es porque estuvieron trabajando hace 10 años en la vacuna del otro SARS y del MERS. Entonces han podido adelantar camino y ahora se les facilita más desarrollarlo de una manera rápida. Cuando les digo, y no quiero arriesgar a decir fechas, es porque no quiero generar expectativas. Yo preferiría que nuestros seguidores entendieran un poco el sistema de qué quiere decir cuándo hay una vacuna y lo otro, cuándo estaría disponible para Colombia. Asumamos que está en los próximos 6 meses, quiere decir que estaría en diciembre o en enero una vacuna aprobada, digamos en 30,000 personas. Pero estamos hablando de un problema de 8,000 millones de habitantes. Entonces, tener una vacuna depende de si yo estoy hablando de tenerla ya aprobada en el laboratorio o tenerla para aplicación a toda la población del mundo. La población del mundo somos 8,000 millones de habitantes, idealmente tendríamos que vacunarnos todos y la vacuna probablemente va a necesitar 2 o 3 dosis para que sea efectiva. Si eso fuera así, son 24,000 millones de dosis y el planeta no tiene la capacidad de producir esos 24,000 millones de dosis. Entonces uno pudiera decir, sí, se van a producir entonces 1,000 millones de vacunas el año entrante, porque obviamente cuando la tengamos producida en el laboratorio y ya veamos que tiene una protección satisfactoria, entonces nos queda faltando producirla a escala mundial. Entonces, desarrollo de las 1,000 millones de dosis o 500 millones de dosis para Europa, para Estados Unidos, para China. Imagínense que solo China tiene más de 1,000 millones de habitantes. Entonces, eso no me permite responder la pregunta como todo el mundo quisiera, que les dijera, sí, en enero va a estar la vacuna. Otro tema que quiero agregar a esto es que cuando hablamos de vacunas, las vacunas no son protectoras 100%. Tienen un rango de protección que es variable. Hay vacunas que se están probando y que se están utilizando con protecciones del 40% y otras muy buenas del 80%. Entonces, el que yo tuviera la vacuna y el que yo me vacunara no me garantiza 100% la posibilidad de protegerme. Entonces, yo tengo que ser muy realista, no quiero generar ningún mal sentimiento ni ningún temor en la gente, pero una vez que esté producida con esas limitaciones que les estoy diciendo, de tiempo de producción, de nivel de protección, hay que pensar en el costo y hay que pensar en la competencia mundial que se va a generar entre Asia, Europa y Estados Unidos por las vacunas. Recuerden que hace 2 meses estábamos peleando por las pruebas diagnósticas. Entonces... Doctor Sócrates, bueno, entonces ya tenemos que esperar, hay que tener paciencia para ello. Sí. Una última pregunta y por favor, pues en esta fase, ¿qué es la inmunidad de rebaño? Pero quisiera que nos la explicara corta y concisa para que la gente la entienda. Inmunidad de rebaño quiere decir que la mayor parte de la población ya está inmune, entonces yo me puedo tranquilizar y ya probablemente no hay una diseminación como la que está produciendo ahora. 70% se calcula que sería que si el 70% de la gente ya ha desarrollado inmunidad, hace inmunidad de rebaño. Eso, dadas las circunstancias en las cuales efectivamente después de haber tenido la enfermedad yo estoy inmune, pero todavía no sabemos si después de haber tenido la enfermedad vamos a quedar inmunes y si vamos a quedar inmunes por cuánto tiempo.
porque la gripa, por ejemplo, nos da y nos toca estarnos vacunando con mucha frecuencia, periódicamente. Entonces ahí no se genera inmunidad de rebaño. Otra cosa, doctor Sócrates, una cosa que dicen siempre, bueno, ¿será que después va a tener menos fuerza el virus, que ya no va a ser mortal y se va a convertir solamente en una gripita, como dice la gente? No, lo que uno pudiera pensar es que como hay un porcentaje tan alto de la población que parece que es asintomático y otro que ya ha tenido la infección y que probablemente dura, posiblemente, deseablemente, inmune por unos meses, idealmente por mucho tiempo, entonces se pudiera convertir en lo que la gente va a pensar que es una gripita. Pero el virus puede cambiar y puede mutar no para mejorar, sino para empeorar. Entonces, yo creo que a nosotros nos conviene, a toda la sociedad, pensar de la manera más cautelosa y tratar de entender cómo manejar la vida a partir de este momento, sin esperar que esto se va a mejorar porque el virus se mejoró. Yo no creo en la atenuación, pero obviamente tendríamos que esperar que el tiempo nos indique hacia dónde vamos. Doctor Martínez, ha habido muchos medicamentos que han salido que era el medicamento contra el coronavirus. Eso a veces ha resultado falso y han hablado, por ejemplo, de los israelitas que han generado un medicamento. ¿Eso es verdad? ¿Qué opina? ¿Qué medicamento hay que realmente diga es el tratamiento? Se habló también de la dexametasona como un esteroide, pues, para prevenir el coronavirus. Quisiera que nos aclarara un poco al respecto. Sí, Dilian, tenemos que comenzar a decir que tratamientos antivirales efectivos para virus respiratorios solamente hay para un virus, que es el de la influenza. De hecho, hay varios compuestos que se han desarrollado a través de los últimos 10, 15 años. Lo utilizamos mucho cuando tuvimos la pandemia de influenza del 2009. En nuestro medio fue oseltamivir, pero solamente para la influenza. Cuando han emergido estos otros coronavirus, realmente lo que se ha intentado es en la carrera, durante el fenómeno de la pandemia, de encontrar evidencia que nos indique que esas otras opciones son buenas. Y para el COVID-19 trajimos por herencia lo que se había hecho contra el SARS y lo que se había hecho contra el MERS-CoV, que eran productos que tenían efecto in vitro en el laboratorio, pero que en las personas no habían demostrado o no se había tenido oportunidad de demostrar efecto terapéutico. Y ahí fue que comenzamos a utilizar la famosa cloroquina y la hidroxicloroquina, y también medicamentos que se han utilizado para el VIH, como lopinavir y ritonavir. Todas aquellas experiencias que se habían visto preliminares en el pasado, y las empezamos a utilizar masivamente, tanto así que los chinos las protocolizaron para todos sus pacientes, y cuando nosotros comenzamos a tener pacientes en gran número en Colombia, a todos les estábamos dando estos medicamentos. Y desafortunadamente, en la medida que han ido saliendo ya las publicaciones con los estudios bien hechos, no con estudios previos, preliminares, con pocos pacientes, con metodologías no muy optimizadas, sino ya los estudios serios, nos estamos dando cuenta que desafortunadamente estas alternativas no resultaron en beneficio en absoluto. Y las sacamos, ya no estamos tratando a los pacientes ni con cloroquina, ni con hidroxicloroquina, ni con antivirales del VIH, o sea, lopinavir y ritonavir. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué nos queda para tratar a estas personas? Y las alternativas van surgiendo poco a poco, sí, se siguen trabajando en medicamentos contra el virus, antivirales como el Remdesivir. Yo pienso que mucha gente ya ha oído escuchar algunos resultados optimistas de este medicamento en Estados Unidos y en Europa, pero todavía no hay una clara contundencia de su beneficio en términos de reducir mortalidad. Nos va a llegar a Colombia, lo vamos a tener para estudios clínicos experimentales en Colombia en un gran número de centros, no para uso comercial, y ahí también contribuiremos en el conocimiento de saber si realmente funcionan o no. Hay el desarrollo de varias otras modalidades, entre ellas anticuerpos monoclonales, que es lo que han demostrado los israelitas, también los alemanes han tenido anticuerpos monoclonales. Estos son como los mismos anticuerpos que se extraen, que produce
en el organismo el virus, algunos los sintetizan, los producen comercialmente y los administran para ver si neutralizan el virus, y esto es lo que se está buscando a través de estas modalidades. Algunos de estas opciones están mostrando unos resultados alentadores, pero estamos todavía en una fase muy preliminar, muy preclínica para poder saber si en efecto son adecuados. Y la otra alternativa que sigue generando expectativa es el plasma. Es el plasma, que es algo que se viene trayendo desde hace más de 100 años. Se utilizó en aquella famosa pandemia de la gripe española de 1918, donde se les extrae plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre, quitando las plaquetas, quitando los glóbulos rojos. Ahí hay anticuerpos, hay sustancias que neutralizan los virus, se les trae y una cantidad de este plasma se les suministra a los pacientes, y los resultados, la mayoría de ellos han mostrado unos buenos resultados. Como todo en enfermedades infecciosas, tiene que ser más temprano que tarde. Cuando no han dado buenos resultados es porque se ha administrado ya muy tardíamente en pacientes muy críticos, en pacientes en cuidados intensivos, en pacientes que ya tienen de por sí pues unas probabilidades de muerte muy altas. Así que eso resume un poco las alternativas que tenemos. Hay algunos antivirales que pueden tener efecto, el plasma que puede también tener algún efecto, y estas opciones ya de ingeniería molecular avanzadas, de anticuerpos monoclonales que pues están en proceso de verificación en la parte clínica. En lo de dexametasona, doctor, pues es claro de que no se puede tomar como prevención. Eso es muy importante dejarlo claro. Ningún esteroide se puede tomar como prevención, sino que se me olvidó mencionarlo. Se utiliza sí ya vale en el tratamiento, pero cuando el médico ya lo determina en cuidados intensivos. Eso es fundamental aclararlo, porque esto también salió como el boom y todo el mundo pensó que había que tomarlos desde temprano para prevenir. Otra cosa, perdón. Déjame lo amplío porque lo estaba dejando para después. Y es que sí, eso es una esperanza interesante y es algo que nos trae una buena noticia a los médicos de una serie de malas noticias previas, y es la dexametasona, porque demuestra que está salvando vidas en pacientes, inclusive en ventilación mecánica, en pacientes severos. Pero miren que no funcionó en personas que estaban levemente sintomáticas, que no tenían una enfermedad seria. O sea, ni siquiera en los que estaban sintomáticos funcionó. Tiene que haber un grado de compromiso importante para que funcione. Por eso es que es de uso exclusivo médico hospitalario. Y por supuesto, jamás pensar de que eso va a ser profiláctico, preventivo o proteger a alguien a que su infección se le vaya a desarrollar más fuerte. Es un medicamento que tiene sus riesgos, que puede producir bajas las defensas, inmunosuprimir a las personas y de ahí sobrevenir otras infecciones como cualquier otro esteroide. Por lo tanto, su uso se debe restringir al espacio médico, hospitalario y en pacientes que están cursando con cierta severidad. Bueno, muy bien. ¿De qué depende que haya reinfección en una persona con COVID-19, doctor? Esa es la pregunta que hubiera preferido que no me la hicieras. Porque, de nuevo, volviendo al tema de los anticuerpos, se ha visto que no tienen la calidad de ser protectores. Esto se llama neutralizantes, que impidan de que si vuelve a exponerse el virus, este virus se adhiera a sus receptores nuevamente. Esos son los anticuerpos neutralizantes. Pareciera que los que se producen no son en suficiente cantidad ni en suficiente duración. Pero dicho eso, y quiero ser un poco provocativo en la afirmación, hasta el día de hoy, después de casi 6 meses de pandemia, no tenemos con certeza el primer caso reportado real reinfectado. No lo hay. Lo que hay es una serie de personas que siempre han persistido positivas. Sus pruebas moleculares, sus PCR por varias semanas, inclusive hasta por 60 días. Y en algunos de ellos se ha creído que se han reinfectado, pero cuando se ha mirado muy bien el detalle cada uno de esos casos, se ha encontrado que es simplemente el mismo genoma, el mismo material genético que tenía el virus inicial, que persiste detectable en las pruebas de PCR cada vez en forma más reducida, pero puede persistir por varias semanas sin que realmente sea una reinfección. Así que es un tema misterioso. La verdad es que la persona que ha tenido el virus, bien sea asintomática o bien sea con síntomas enferma, la mejor recomendación que se le puede dar sin ninguna duda es que se siga cuidando, como si nunca lo hubiera tenido.
el beneficio de la duda siempre debe ser hacia nuestra propia salud. Es importante que aclarar eso me parece súper fundamental porque hay muchas personas que siguen teniendo por mucho tiempo la PCR positiva, o sea, la prueba que se hace la siguen teniendo positiva. Incluso antes se pensó que para decir que ya no estaban infectados, pues empezaron a tomar las muestras y no les daban de alta, sino que seguían pensando de que estaban infectados. Y lo que se dijo, lo que usted está diciendo, en Seúl se hizo un estudio en la Universidad de Seúl donde dice que son virus muertos que quedan adheridos a la membrana y que eso es lo que da la positividad. Entonces es importante que eso también lo sepa, porque aquí en el Valle, por ejemplo, se han encontrado personas que llevan 60 días y todavía están positivos. Y eso pues a veces la gente se confunde. Entonces eso es muy importante que quedara claro. Otra cosa importante que nos da el problema que estamos viviendo socialmente y es que las aglomeraciones en el día sin IVA, ¿usted cree que ese fenómeno que existió hace unos días se van a ver los resultados en unos 15 días más y vamos a tener más infectados? Yo creo que es muy probable que veamos un efecto en el tamaño de la epidemia en Cali, particularmente en el transcurso de los próximos días, pero eso no necesitamos esperar 15 días. Es posible que este número, no más de casos que vimos en el día de ayer, récord histórico para Cali y el Valle, sean parte de eso, porque hay pacientes o personas que desarrollan la infección muy rápido, en 3-5 días. Hay otros que sí pueden tomar 10-14 días, pero lo más probable es que sí se vea ese impacto, y eso no lo decimos por mero terrorismo que queramos meterle a la gente, sino porque es lo que se ha visto en espectáculos así con grandes aglomeraciones de gente, en donde la cercanía, en que el distanciamiento físico no existe, sino que hay una cercanía que asfixia, como lo vimos en estos días sin IVA, en ciertos centros comerciales de la ciudad, en donde posteriormente hacen seguimiento. Y estoy hablando de iglesias, de coros, estoy hablando de estadios, de espectáculos públicos, estoy hablando de misas y estoy hablando de entierros, en donde estos son factores que se dieron de esa misma manera, aglomeraciones de mucha gente cercana, sin distanciamiento físico y sin protección adecuada, que terminaron evidenciando conglomerados, o sea, grupos de pacientes infectados, y tristemente en algunas de esas experiencias hubo muertos. Como estamos hablando ya como del tema de cómo prevenir, quisiera preguntarle, porque han habido muchos estudios con respecto a los tapabocas. ¿Qué tanta bioseguridad nos genera el tapabocas para disminuir el contagio del coronavirus? Incluso hay una pregunta aquí que dicen que si voy en el carro debo usar también tapabocas. Bueno, es importante aclarar cuál es el rol del tapabocas. El tapabocas tiene dos funciones que nunca se nos debe olvidar. La primera es que si yo tengo el virus y al hablar, al respirar, lo puedo estar excretando, el tapabocas se vuelve una barrera. O sea que si yo soy un agente infeccioso, estoy ayudando a las personas que están a mi alrededor a que adquieran ese virus. Pero también es otra barrera para las personas que tenga alrededor, que estén también infectadas, para que yo adquiera ese virus. Probablemente es más efectiva de la primera manera que de la segunda, porque estamos hablando claramente de los tapabocas caseros, que se requiere que ojalá no sean de telas tejidas, sino de telas selladas y que tengan ojalá 3 capas, pero lo que vemos es que la gente utiliza el recurso que tiene a la mano, y pues es claro que la gente no tiene por qué tener conocimiento exacto de cómo hacer un tapabocas adecuado, pero al menos protege de que yo pueda transmitir a otros. Y también de alguna manera, si tengo una persona infectada muy cerca de mí, en un espacio menor de 2 metros, pero con mucha razón menor de 1 metro, y esa persona está a hablar conmigo, está expeliendo el virus, lo está excretando, pues también me va a servir de barrera. Eso es claro, pero eso siempre sucede solamente en contacto de 2 personas cercanas. Por lo tanto, esta énfasis que se hace de que debemos tener el tapabocas en parques y en todos los escenarios de la cotidianidad y de vivir en sociedad, o como la pregunta que tú haces, si yo estoy manejando debo tener tapabocas, pues cuando nos fijamos en los 2 mecanismos en que protegen los tapabocas, pues en esas circunstancias no encaja ninguno de los 2, porque no estoy en cercanías de nadie
que me vaya a transmitir el virus, ni estoy en cercanía de nadie a quien le vaya yo a transmitir el virus. ¿Qué es lo que creo que qué es lo que creo que tiene la ventaja de esta política de uso constante del tapabocas? Y es que mensajes sencillos le llegan más fácilmente a la comunidad. Yo creo, y yo fui parte responsable de eso, de tratar de enseñarle a la gente, a la comunidad, de cuál es el mejor uso óptimo del tapabocas, y la gente probablemente no lo capta adecuadamente y termina asumiendo conductas de riesgo. Pero si más bien asumimos de que el uso de tapabocas se nos vuelva una costumbre, y siempre que estemos por fuera de nuestra casa utilicemos el tapabocas, pues es una forma sencilla de que el día de mañana o cuando uno sale y se expone en esas dos situaciones de riesgo, en donde alguien me puede transmitir o yo le puedo transmitir a alguien, pues no me preocupe que si lo tengo o no lo tengo, sino que ya lo tengo por defecto. Así que como un mensaje sencillo a la comunidad me parece que es válido, pero siempre tener en cuenta cuál es la racionalidad de eso. Muy bien. Sócrates, la última pregunta, y que la hacen mucho, aquí la están haciendo, es cuándo llegamos al pico de contagio. Usted ha venido trabajando con nosotros muchísimo en ese tema, y bueno, quisiera que usted le ilustrara un poquito a la comunidad. A ver, yo tengo dificultades para poder seguir porque tengo, digamos, como unos sentimientos encontrados entre la precisión que vemos de las curvas que elaboran los epidemiólogos y los estadísticos y matemáticos, que creo que en las reuniones que hemos tenido aquí han sido extraordinariamente acertadas, y que las diferentes modelaciones que hacen diferentes tipos de profesionales han sido muy de acuerdo con lo que venimos esperando y con lo que venimos evidenciando. Sin embargo, hay un componente en la situación específica de Colombia, que es la liberación de la cuarentena. Las predicciones han sido muy buenas en este periodo de cuarentena y hemos ido creciendo preciso con la curva. Pero en este momento que se ha venido liberando de esta manera agresiva la cuarentena, y me refiero a agresiva es porque el gobierno establece un cálculo de liberación de la cuarentena, pero eso no forzosamente es lo que la gente sigue. A un 20% de liberación en cuarentena le puede seguir un 30 o 40% de gente que sale pues por necesidades obvias de emocionales y económicas. Entonces, predecir cuándo va a ser el pico, uno quisiera imaginarse que lo que estamos viendo en este momento en Cali y en el país ya es el pico, pero estamos viendo en Estados Unidos cómo el pico se sigue extendiendo porque va pasando de estado en estado, va pasando de comuna en comuna. Todo el que no ha tenido COVID sigue siendo susceptible de tenerlo. Ustedes han visto lo que ha venido pasando en Medellín. Entonces no tengo creía antes tener una mayor tranquilidad y seguridad de lo que iba a ocurrir. Hoy no la tengo, pero ciertamente estoy convencido de que en julio y agosto vamos a tener niveles altos de transmisión. Estamos de acuerdo. Yo pienso que vamos como habíamos previsto, de acuerdo a las curvas que se han venido haciendo. Y bueno, yo creo que en julio, final de julio, agosto, vamos a tener un nivel muy alto de personas infectadas, y precisamente por eso es que tenemos que prevenir. Bueno, yo quiero hacer como unas reflexiones de lo que hemos hablado, lo que hemos venido diciendo, no todo, pero sí más encaminada hacia la prevención. Decir primero que la desinformación es otra enfermedad, sobre todo no podemos creer que todo lo que se publica en las redes sociales es verdad, y debemos verificar que la fuente de información sea confiable. Lo que ustedes han venido diciendo aquí, hay muchas cosas que la gente piensa y cree y que no son verdad. Fundamental que la clave para evitar el contagio es la prevención. Yo creo que esto es importantísimo hacérselo entender a la comunidad. Lo decía el doctor Martínez ahora, hay que acostumbrarse. Ya tenemos tenemos incomodidades, por supuesto, pero tenemos que acostumbrarnos a las medidas de autocuidado y de prevención. Ahí ya sabemos cuáles son: el tapabocas, distanciamiento más de 2 metros, el poder tener lavado de manos frecuente. Yo creo que eso es fundamental. A quienes no tengamos que salir de la casa, que podamos trabajar desde la casa, no salgamos. Hagamos el trabajo y no salgamos sino estrictamente a lo que a lo necesario.
Lo otro que me parece importante que se ha venido dando y que ha sido fundamental es que el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno departamental deben de estar tomando decisiones políticas de acuerdo a la evidencia científica. Yo creo que aquí en el Valle lo hemos podido ver y así salvaguardar la salud y la vida y poder ir reactivando la economía responsablemente, que yo creo que eso es algo fundamental para saber. Otra de las cosas importantes es el bienestar emocional. Es un papel clave en todo esto. Sé que extrañamos las reuniones familiares, las reuniones sociales, la fiesta, el baile, porque pues estamos en un lugar donde hay una diversidad de culturas que hacen que seamos más fiesteros, pero debemos ser pacientes, debemos esperar. De eso depende nuestra salud y nuestro futuro. Una cosa muy importante es darle las gracias a los médicos por su entrega, por su compromiso, por su dedicación. Y quisiera llamar la atención en algo que ha sucedido últimamente y no lo tocamos ahora en el tema, pero quisiera llamar la atención, es que la comunidad, algunas personas han estado pues amenazando a los médicos cuando ellos son los que están en la primera línea de batalla, que arriesgan su vida, el bienestar de su familia, pues por todos nosotros. Y hoy quiero pedir un respeto y empatía para todas las agresiones en contra del personal médico. Ellos, en cambio, están ahí para ayudarnos a mejorar. Para ellos, de verdad, todo nuestro agradecimiento. Y hay una cosa que decía el doctor Martínez y que le preguntaba yo, era del día sin IVA. Eso pues es algo que vamos a ver estos próximos días. Y como se van a venir otros días sin IVA, entonces hay una recomendación y es que puedan comprar, o el comercio lo deben hacer electrónico, o sea, no evitar esas aglomeraciones y más bien todo por vía virtual, poder hacer las compras que se necesitan. Yo creo que esa es la recomendación y el gobierno debería estar en esa misma línea para poder evitar más contagios y no tener un problema mayor en un futuro cercano. Bueno, doctores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, en otro día nos vemos. Vamos a ver si me llegan más preguntas para volverlos a decir que nos acompañen. Hasta luego, Sócrates, y hasta luego, doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer y fue un honor. Muchas gracias. Seguidores y amigos, así terminamos nuestro capítulo de ABC Dilian. Los invito a que escriban sus comentarios si tienen más preguntas sobre este tema, que yo sé que de pronto tendrán muchos. Les estaremos contestando precisamente en línea virtualmente. Y bueno, los esperamos en 8 días. Queremos sí que nos den más propuestas, qué temas quieren que nosotros toquemos para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Una feliz semana y nos vemos el próximo domingo.